Hablemos pues. Hablemos pues. Es un espacio de diálogo juvenil para construir un futuro justo y democrático, con el respaldo de Radio Santa Cruz y el Grupo Fides. Hablemos pues. Son exactamente las 11 de la mañana con 34 minutos, amigos, amigas oyentes. Un saludo cordial, bienvenidos a Hablemos Pues. Estamos nosotros ya arrancando con el programa y en esta ocasión tenemos un tema muy importante que vamos a abordar, pero antes quiero darle la cordial bienvenida a quien me acompaña en esta ocasión, Gary Cabrera, que es el presidente fundador de Generación 2020. Gary, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Lourdes, muy buenos días, Juan Carlos. Es un gusto estar nuevamente aquí en Radio Santa Cruz con el programa Hablemos Pues. Así es, con gusto. Y no sé si ya estamos en contacto con nuestro invitado. Tenemos por invitado al señor Ulises Pessoa. Él es candidato a asambleísta por Demócratas para poder conversar acerca del tema que hemos previsto para esta jornada, que tiene que ver con la deforestación, una problemática departamental tanto en las zonas rurales como también en las zonas urbanas. Es un tema de alta preocupación que las y los jóvenes que hacen un activismo permanente por el cuidado del medio ambiente, pues tienen en el foco este tema. Gary. Sí, totalmente. Esto ya lo vamos abarcando directamente hace más de 4 o 5 años que hemos tenido capacitaciones de diferentes colectivos, porque cuando hablamos de deforestación tenemos que hablar sobre la mancha urbana, tenemos que hablar sobre la deforestación en la área urbana y en la área rural. Y también tenemos que ver cómo está la parte hídrica, las cuencas, acerca de la parte del cuidado del agua. Cuando hablamos de deforestación a veces nos centramos solamente en las zonas rurales, ¿no? En provincia, en las reservas naturales, pero hay una alta deforestación en las zonas urbanas. El cordón ecológico permanentemente está en riesgo y sin exagerar demasiado, Federico Morón, un activista y también concejal suplente en la actualidad y hoy candidato por Unidad Nacional a alcalde, él mencionaba en la última riada que afectó el Torno, él decía, estuvimos a metros nada más de una nueva riada similar a la del 83 en Santa Cruz. ¿Cuál ha sido la diferencia? El cordón ecológico. No, también justamente un candidato por Alfredo Solares, él decía, ¿dónde comienza el río Piraí? ¿Dónde comienza? Y justamente cuando él nos indicaba dónde comienza, era ya un lugar ya urbana, donde había edificios, donde había comerciantes, donde había, por ejemplo, lugares donde estaban haciendo las compras, o sea, algo más céntrico. Vemos, y él lo decía también, que la parte del cordón ecológico y también justamente la planificación, no hay un orden organizativo, que ya vivimos en una improvisación donde en cualquier momento puede haber una catástrofe, como pasó en 83, ¿no? Exactamente. De acuerdo con algunos datos que se manejan de los últimos años, se menciona que del 100% de deforestación que se produce a nivel nacional, Santa Cruz concentra entre el 79% y el 81% de esta deforestación. Son datos fuertes. No, totalmente. Y una de las realidades que estamos viviendo es el tema de la parte agropecuaria. Por ejemplo, todo lo que vemos como el tema de chaqueo y los incendios forestales, a veces más que todo son provocados por la parte, digamos, ganadería. Y a veces no hay un control planificado de saber de dónde podemos medir esas consecuencias, porque es fácil quemar, chaquear, pero al final la población se lleva el resultado de esta problemática. Una de ellas ha sido que no hemos visto el cielo azul por un buen tiempo. No sé si te acuerdas que todo era humo ahí, y recién nos preocupamos. Así es, los incendios que se han generado últimamente y que también hacíamos una evaluación, ¿no? No solo le vamos a atribuir la deforestación y los incendios a la ampliación de la frontera agrícola, también hay actividad ilícita que está afectando a nuestras reservas. Desde el Brasil, por ejemplo, hay una ruta específica que Sandra Quiroga nos hacía notar
que tiene que ver mucho con el tema del ingreso de la droga, el narcotráfico a nuestro país y ciertos corredores que se están estableciendo para transportar, y que esto ha generado que en una suerte de limpieza de esos lugares se produzcan los incendios en determinadas zonas como San Matías, por ejemplo, porque año a año, si te has dado cuenta, es la zona por donde se inician los incendios. Entonces, la situación de la deforestación, de los incendios, que son las principales causas para que haya esta afectación y esta pérdida de nuestros bosques, tiene que ver también con la actividad ilícita, y desde luego es una tarea que no solamente compete a las autoridades, sino también a la ciudadanía misma. Sí, justamente como Generación 2020, el año pasado hemos tenido un viaje a la Chiquitanía, más específicamente al Carmen Bregó Torres. Hemos llegado y justamente hemos visto lugares donde el pueblo había ya incendios. Y estos incendios ha sido más que todo por tema ya la parte medioambiental, o sea, por el tema del calentamiento global. Pero también nos dimos cuenta que cada vez los años pasan y tenemos que estar más preparados para los incendios forestales también. Y lastimosamente no hay los equipamientos para poder parar un incendio. Y hemos visto que aún Santa Cruz falta una coordinación para que estos equipamientos lleguen a lugares que realmente somos bien afectados con un incendio que puede extenderse varios kilómetros. Ahora, como jóvenes activistas en el tema de medio ambiente, ¿cuáles han sido las labores que ustedes han realizado? Por ejemplo, el tema de la tala de árboles en la región urbanas. A veces, más que todo, nosotros nos preocupamos, por ejemplo, del tala de árboles muy, podemos decir, algo tradicional, de árboles muy tradicionales en nuestra ciudad de Santa Cruz, que no tienen que ser, digamos, removidos porque realmente da un impacto tanto a la sociedad como a la parte que también son nuestros pulmones. Y a veces los ciudadanos, por una manera irresponsable, quieren talar estos árboles porque se ve feo, digamos, seguramente, o no se ve muy estético en el tema de su barrio, pero también provoca daño también a la ciudad. Como los activistas, varios activistas hacen ese tipo de denuncia, el tema de tala de árboles, el tema de tala de, por ejemplo, de lugares que no se deben asentar, y también vivimos en un lugar algo muy problemático que son los fallecimientos directamente de personas que están ocupando lugares, por ejemplo, muy, digamos, reservados, que no se deben entrar las personas y están ocupando, como el jardín botánico, por ejemplo. Afectado el jardín botánico, como también el cordón ecológico, hay asentamientos, hay exigencia de parte de supuestos propietarios en la zona para hacer construcción justamente en el cordón ecológico, que es celosamente cuidado por muchos activistas, principalmente porque a veces las autoridades incluso reaccionan a exigencia de estos sectores que están pendientes de este tipo de situaciones que se presentan en el cordón ecológico. ¿Qué falencias ven ustedes como activistas respecto al cuidado, por ejemplo, del cordón ecológico, del jardín botánico? ¿Qué falencias tienen las autoridades? Que no hay un ordenamiento planificado, y si lo hubiera ya es una manera muy ambigua, podemos decir así. Cuando nos presentan, por ejemplo, planificación acerca de lo que pasa con el cordón ecológico, no nos dan información y no nos dan algo detallado que se están haciendo. Ha quedado olvidado, como ha quedado olvidado también la ciudad. Por ejemplo, el tema del chikungunya es por una falta de ordenamiento acerca de lo que está sucediendo en la ciudad. Si tenemos nuevamente una epidemia de chikungunya aquí en Santa Cruz, es por eso, por el tema de que no hay un ordenamiento, no hay una limpieza, no hay una planificación. La ciudad, en pocas palabras, ha quedado abandonada. Pero también hay un tema que, a propósito de la chikungunya, también tiene que ver con el exterminio de determinados animales. Depredadores en esa parte. Exactamente, dentro de la cadena trófica, que funciona perfectamente sin la mano del hombre, pero cuando la mano del hombre pues entra ahí, por ejemplo, los murciélagos urbanos, la gente les teme muchísimo, pero son unos de los, de las, ¿qué le podemos decir? De los murciélagos, ellos justamente eliminan bastante, consumen los insectos, determinados tipos de insectos además. Exactamente, y otra idea que hemos hecho son las lagunas. Por ejemplo, la laguna Landívar, tuvieron que ir más de 20 organizaciones a hacer lo que es el tema de limpieza. Y se ha recolectado más, si no me equivoco, media tonelada de basura justamente en una jornada. Justamente en la laguna Landívar, que es más alejado obviamente de la ciudad, pero llegando con basuras.
Así que nos damos cuenta que tienen que participar las organizaciones, instituciones, para que recién haya un cambio. Y las propias autoridades, porque a estos insumos, a estos tipos de tiempos, recién se están moviendo para hacer este tipo de cambio en la situación que estamos viviendo. Cuando nosotros vimos la laguna estaban totalmente abandonadas, y cuando llegamos y hicimos la limpieza fue un cambio que realmente se vio, pero ese cambio duró poco porque nuevamente llegó la basura. Ahora, en una ligera mirada que de pronto los jóvenes han realizado las propuestas de los candidatos, ¿han encontrado algo de sus propuestas en este tema? Muy poco con el tema medioambiental, muy poco en todas las propuestas que hemos visto de los diferentes partidos políticos, no muy específicamente, no habla bien a detalle, y esto nos preocupa porque Santa Cruz marca, igual como el Beni, marca con el tema de los incendios forestales, así que no hay una sanción o una manera de un proyecto que puede ser tanto a mediado y a largo plazo, porque esto realmente al final va a ser una consecuencia tanto a la población, no hay los insumos, no hay los materiales, o sea, no hay un equipamiento real para poder combatir un incendio si es que llegamos a tener esa magnitud, y lastimosamente cada año que pasa, por supuesto que aumenta la temperatura del planeta Tierra, eso significa que va a haber incendios y tenemos que realmente adaptarnos a este tipo de cambios, pero en sus políticas públicas no vemos un cambio o una propuesta real, la verdad. Tiene que haber un trabajo coordinado de los diferentes niveles de gobierno, los gobiernos municipales en provincia, por ejemplo, tienen que estar listos para esa primera respuesta frente a los incendios, frente a la deforestación. Las gobernaciones tienen que estar también para responder y apoyar a los gobiernos municipales, y el gobierno nacional es un paraguas mayor, con mayores recursos para poder afrontar también este tipo de situaciones. En la pasada gestión, esta coordinación estaba fallida de alguna manera, ¿no? Hoy día hay mayor esperanza de que esto se pueda superar. Sí, leí algo que estaba viendo justamente en el transcurso de mi viaje a la Chiquitanía, son los jóvenes que se están capacitando para poder, digamos, mitigar estos incendios forestales, con herramientas, con equipamiento y por supuesto con capacitación. Ellos nos cuentan que sí tienen la manera de capacitarse constantemente para hacer este tipo de formación, pero no llegan los equipamientos, pero ellos ya están, digamos, sensibilizando en el tema de que esto va a volver a suceder y hay que estar preparado. Mayormente los jóvenes que nos mostraban eran equipamientos viejos, algunas eran donaciones de otros lugares, de otros países, por ejemplo, como instituciones y fundaciones, pero hay esperanza porque los propios jóvenes están defendiendo sus pueblos, están defendiendo sus regiones, pero también hay algo que me estaba comentando justamente la alcaldesa de Carmen Rivero Torres, que se están viniendo bastante los abastecimientos. Sí, los avasallamientos que son bastante fuertes ya en la región ya chiquitana ya. Claro, se ha trabajado en alguna medida también en este tema. El gobierno departamental no hace mucho, una caravana se fue hasta una de las propiedades que ha sido avasallada y hacía pues sentaba presencia, por decirlo de alguna manera. El gobierno nacional ha contribuido y ha hablado incluso de poner a disposición del gobierno departamental, o poner a disposición en realidad de esa campaña de afrontar los avasallamientos, poner los militares para afrontar los avasallamientos. Es algo que se tiene que hacer de manera permanente, no puede ser solo por un momento, ¿no? Porque se necesita justamente la presencia de la autoridad en esas zonas para hacer frente al tema de los avasallamientos. Sí, y aparte de que eso se está bastante, esperemos que se reduzca con el tiempo, que hay que estar constantemente denunciando y por supuesto no permitiendo que sea este abarcamiento de las tierras que son protegidas. También hay que ver el tema de las cuencas hídricas también, porque las cuencas hídricas también han quedado abandonadas, pero prácticamente los diferentes pueblos que hay en la Chiquitanía tienen sus cuencas que son ya ancestrales, digamos, que son, digamos, tradicionales, pero a veces no hay la ayuda correspondiente para estos tipos de cuidados. Así que es todo un círculo vicioso, podemos decir, con el tema medioambiental, que hablamos sobre agua, árboles, el tema de ordenamiento, mancha urbana, y lo que tenemos que hacer es que ya Santa Cruz no tiene que ya ir viendo a los años 2000, sino que tenemos que ver una mirada ya futurística, cómo va a ser el nuevo ordenamiento, porque cada año que pasa la mancha urbana se está expandiendo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué condiciones le vamos a dar a la ciudad? ¿Cómo está ordenada? ¿Cómo van a vivir las diferentes generaciones que van a abarcar? Algo que a mí me preocupa bastante es que la región rural está desprotegida. Tú marcas un área rural y uno se imaginará lo que es rural, ¿no? Árboles, céspedes o algo así, ¿no? Pero no, está totalmente un desierto.
porque no hay control en ese lugar. Debería ser una alternativa, porque obviamente Santa Cruz va a crecer porque hay una población migrante que está viniendo, y sería la región rural para que ellos estén acá, pero no hay ese tipo de condiciones. Y como no hay esas condiciones, ¿dónde se van? A la región metropolitana, donde totalmente desalizado. Claro, la migración va de la mano, o los incendios y la deforestación van de la mano con la migración. ¿Y a dónde migra la gente? Pues se viene a la ciudad. Por ejemplo, los incendios, los de mayor proporción que se han producido años anteriores, han ocasionado una alta migración de jóvenes, de determinados grupos etarios que son los que facilitan y proveen a la familia, y al quedarse prácticamente sin nada, lo que hacen es migrar a la ciudad. Y las condiciones son cada vez peores. Había el anteaño pasado, la revista Nómadas, por ejemplo, hizo un reportaje, un documental, y se adentró en zonas donde la deforestación prácticamente ha destruido todo. La gente siente como el nivel de la temperatura está subiendo cada vez más. Sin ir lejos, por ejemplo, en San Rafael, ya el nivel de temperatura es elevadísimo, y es producto específicamente de los incendios que han acabado con toda la parte boscosa. Están también el tema de la deforestación como tal, y obviamente las autoridades de allá lo entienden tal cual, ¿no? Pero ¿cómo afrontar si estás solo como alcaldía? Porque el alcalde de San Rafael incluso ha clamado por ayuda cuando los incendios afectaron a ese municipio. Entonces, urge una tarea coordinada de parte de las autoridades para hacer frente a todos estos temas. Más que todo, no ir tan lejos, sino que podemos ir con el tema de la prevención. Lastimosamente, no sé por qué, pero las autoridades recién se ponen la mano al pecho cuando ya el problema ya es grave, ya es una emergencia, y no saben cómo a dar este tema. Pero si comenzamos con la educación, directamente, de saber a un niño o niña, digamos, en primaria, de saber por qué es importante, digamos, la tala de árboles, como que con qué tipo de consecuencias se pueden tener, y también cómo enseñar a plantar tu primer árbol. Por ejemplo, había una de las políticas públicas que querían hacer, por ejemplo, el partido de Samuel Doria Medina, era plantar más de 1 millón de árboles. Aunque sea para mí algo utópico, porque la verdad que no se debería hacer esto como un tipo de plan político, sino que un plan ya, el tema de gobierno, ya departamental, como algo obligatorio, pero no se hace. Y plantar un árbol, digamos, es algo tan hermoso, tan lindo, y te das cuenta de que un árbol tiene también la importancia como un ser vivo, porque al final cuando tú rompes uno y esa cadena se multiplica por 100, al final te quedas sin tu mayor pulmón de vida en la ciudad. Sin árboles, ¿qué significa eso? Menor oxigenación, se siente más la temperatura, y por supuesto la ciudad queda más en un desierto. Pero si plantamos árboles y la ciudad es más verde, te juro que se siente el cambio. Y no hay muy lejos, si tú pones plantitas en tu casa o en tu lugar donde tú vas a leer o estudiar, ahí se siente la humedad y se siente más fresco. Imagínate esto todo en el entorno que estamos viviendo, cambia la realidad. La verdad es que lamentablemente creo que la sensación de la gente es diferente, y ha naturalizado que cuando vas a construir una casa tienes un lote y lo primero que haces es pelarlo todo, ¿no? Y luego construyes techos buscando sombra, algo totalmente contrario, que no debería ser así. Tienes que preservar los árboles más importantes en el lote en el que vas a habitar, y construir también de acuerdo a eso. Hay que tener mucho cuidado, o reforestar también ese lugar con árboles nuevos que te vayan a dar la oportunidad. Y también el plan de reforestación. ¿Cuáles son los planes de reforestación que se tienen? Muchas veces se los critica porque no coinciden con la época de lluvias, que la idea es esa justamente, ¿no? Que tú hagas un plan de reforestación que coincida con la época de lluvias, cosa que cuando vos dejes las semillas en la época de lluvias, esas semillas puedan germinar. Lo que hacen es, en una temporada totalmente diferente, ponen las semillas, nadie las cuida y se secan, ¿no? Algo también que hemos visto para el tema de la prevención con el tema de la deforestación, y eso lo hemos tocado varios encuentros nacionales de jóvenes, es que no le damos tan importancia a los bomberos. Los bomberos siguen siendo voluntarios. No se le da el tema de exigencia como una cadena profesional para poder mitigar los incendios. Justamente cuando hemos preguntado en el CEA,
habían carros bomberos realmente muy alejados de la afectación donde podría haber un incendio. Si hubiera un incendio recién, el mecanismo de este tipo de carro bombero de la parte gubernamental llegaría después de 1 hora de ese tipo de incendio. Y ese 1 hora ya ha expandido varios kilómetros directamente. Así que no hay estrategias realmente exactas, tal vez por falta de presupuesto, por falta de planificación o directamente por autoridades que no saben directamente cómo manejar un incendio forestal. Las personas que están entrando ya a la política, porque muy pronto vamos a tener nuevos gobernantes, solamente esperamos que las personas que entren a la parte de deforestación o incendios forestales o emergencia directamente con el tema de incendio, sean gente ya preparada y saben cómo mitigar y no sean personas solamente para llenar ese tipo de cupo. Sabes, me da mucha tristeza porque nosotros teníamos un invitado para este espacio para poder conversar y conocer una propuesta acerca de este tema en particular, y lo que uno advierte en algunos de los casos es que nuestros candidatos no están del todo empapados con determinadas temáticas que obviamente son súper importantes, que deben tener clara esa figura, y en muchos casos ni siquiera con la propuesta de su agrupación política, ¿no? Entonces eso resta mucho, y nosotros como votantes tenemos que estar alertas también a eso, a las propuestas que plantean los candidatos, e hilar fino y ver cuánto manejo tienen de esos temas nuestros candidatos. Hoy lamento muchísimo que no podamos tener al candidato porque, bueno, lo convocamos, pero nos falló. Bueno, la verdad, directamente la verdad, no nos falló, lamentablemente. Como activistas, ustedes entonces con este nuevo gobierno, ustedes están con expectativas de alguna manera también tener ese acercamiento y poder plantear estos temas. Justamente nosotros hemos planteado hace ya 2 semanas, hemos dado al presidente Paz una agenda juvenil, hemos entregado por varias organizaciones que nos está organizando esto, la plataforma Bolivia Construye, con otras 30 organizaciones de jóvenes, ¿no? Directamente. Y con eso lo que hemos abarcado es que hay una agenda más que todo medioambiental, que tocamos los diferentes ejes medioambientales, y lo que le pedimos al presidente es que nos dé un espacio para contar las problemáticas, pero con soluciones. Eso es importante. Han logrado llegar entonces hasta el presidente. Sí, hemos llegado al presidente, tenemos una firma de él directamente, y seguramente este movimiento va a ser con mucho más fuerza una vez que acaben las elecciones, porque el siguiente paso que tenemos la mayoría de los activistas que acabo de mencionar es hacer presión y control social de las propuestas, las ideas, para que realmente no tengamos una emergencia, porque al final todos somos los afectados, Lourdes, todos obviamente. Y todas ahí. Así que para no ser cómplice de eso, hay que hacer lo que es la presión ciudadana y el control ciudadano. ¿Mediante qué? Mediante ver sus propuestas y también sus planes de ejecución de proyectos, si lo están haciendo de una manera idónea, correcta, y no tener un desastre al final. ¿Qué dijo el presidente cuando le entregaron la propuesta? Según lo que él nos dio, fue en la Casa de Gobierno en Santa Cruz de la Sierra. No pudo asistir mucho con nosotros porque tuvo una emergencia nacional. Según él, no era nada grave, pero él se prometió que una vez terminando el carnaval y también algunos temas políticos, él se va a volver a reunir con estos tipos de jóvenes, que éramos 40 jóvenes aproximadamente de diferentes universidades y colectivos, para escuchar este tipo de propuestas. Pero se le hemos dado, y esperemos de todo corazón que lo haya leído y nos tome en cuenta para que podamos trabajar esto de la mano. Sí, está bien visibilizar toda esta problemática. Justamente Hablemos Pues también persigue ese objetivo de visibilizar diferentes temáticas como esta, por ejemplo, el tema de la deforestación, no solamente en el área rural, sino también en el área urbana, que es de consideración para evitar su avance y posterior afectación. El tema del agua es de gran preocupación, pero si no tenemos verde, pues menos aún vamos a tener humedad y agua, ¿no es cierto? Y los incendios también permeabilizan los suelos y evitan que el suelo pueda absorber el agua natural de las lluvias y pueda llegar ese agua hasta los acuíferos subterráneos. Y es algo que parece, no sé, parece teoría, pero es una gran realidad, porque esos acuíferos, si no logran tener esa agua de las lluvias, no vamos a tener aguas subterráneas, que es lo que consumimos. Exactamente, la verdad que tenemos que saber que en Santa Cruz ya el agua que tomamos antes, que por parte de los rifos,
era una agua potable. Ahora con lo que pasa ya es una agua llena de cloro que ya prácticamente no debería ser potable por el tema de ya bastante cloro que tiene. Pero también lo que estamos dando cuenta es que la planificación tiene que ser tan importante y tan transparente. Por ejemplo, si las autoridades no están diciendo qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, entonces ¿qué significa eso? Que algo nos están ocultando. Por eso cuando tú vas a hacer una planificación y un ordenamiento, lo que tienes que hacer es contar a la ciudadanía y con especialistas. Como dice el dicho, zapatero a su zapato. Tienes que rodearte con realmente profesionales en diferentes áreas, porque el tema de ser ingeniero ambiental conlleva bastantes especialidades, y como autoridad tú tienes que juntarte y sentarte con cada uno de ellos para decir, bueno, señores o señoras, ¿qué vamos a hacer con el tema de Santa Cruz? ¿Cómo podemos mejorar la parte verde? ¿Cómo podemos manejar el ecosistema? ¿Cómo podemos hacer esto? Y seguramente va a haber una respuesta del colegio de ingenieros ambientalistas, de diferentes personas profesionales, pero lo que sucede es que no se hace eso. ¿Por qué? Por orgullo, por ego o por no dar el tema de financiamiento, porque lleva un tema de financiamiento bastante alto, pero por culpa de eso Santa Cruz está lo que está en este momento, abandonada. Lamentablemente es una gran realidad. Gary, te agradezco muchísimo por participar de este espacio, y nosotros el lunes retornamos nuevamente con Hablemos Pues, con otra temática de preocupación de nuestras y nuestros jóvenes. Gary, te agradezco muchísimo. Amigos, amigas oyentes, que tengan un excelente fin de semana. El lunes nos reencontramos a las 11:30 de la mañana. Es un espacio de diálogo juvenil para construir un futuro justo y democrático, con el respaldo de Radio Santa Cruz y el Grupo Fides. Hablemos pues.